Jair Ral y Pedro Yajure. Al aire ya empezó tu programa en la radio y al escucharlo también lo puedes ver en televisión por VTV. La combinación perfecta En televisión que te alegra las mañanas, te da información. La unión de la radio y la televisión. Es al aire tu programa, te lo digo yo. Hola, hola Venezuela, feliz y bendecido día, feliz martes. Ni se case, ni se embarque, ni del programa se aparte. Feliz día, Dair, ¿cómo estás? Hola, Yajure, buenos días para Chévere. ti y para toda la audiencia que nos sintoniza esta hora a través de la señal de Venezolana de Televisión, de todas las emisoras aliadas ya conectadas con ustedes vía live a través de la cuenta Al Aire Contigo, 7 de la mañana, 1 minuto. Hoy es 30 de septiembre del año 2025 y despedimos el mes de septiembre. Y revisamos las efemérides tal día como hoy en el año 2020. Muere Joaquín Salvador Lavado Tejón, humorista, gráfico e historietista argentino, conocido como Quino, creador de la tira cómica Mafalda. Y hoy es el día de la secretaria. Es una fecha para reconocer la labor de estas profesionales en la organización y el funcionamiento de oficinas y empresas. A nivel internacional, la celebración varía según el país. Así que felicitaciones, en nuestro caso en Venezuela, felicitaciones a todas las secretarias en su día. Y muchos Así es. regalos. 7 de la mañana, 2 minutos. Compartimos con ustedes a esta hora publicidad. Al aire es una presentación de CanTV. Llegamos con todo. La Pontificia Universidad Católica Santa Rosa y el Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora IAEL acreditamos saberes de alta calidad. Vargas te da la bienvenida. Ven a Vargas. Únete a la fibra óptica de Thundernet y disfruta el internet más rápido y sólido de Venezuela. Thundernet, de tu internet productiva. Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. 7 de la mañana, 3 minutos. Saludamos a quienes sintonizan del estado Carabobo a través de Mundial 104.1. San Diego Alcalá 96.7. Vanguardia 96.7. Radio Dale 99.7. En el estado Cogede Central de Noticias. Radio Agrícola 94.1. Tamanaco Estéreo 91.5. Fanática 90.1. Bárbara Estéreo 97.9. En Tinaquillo. Garmendia Estéreo 105.1. Nos venimos al Distrito Capital con Toromaima Rebelde 99.5. Aires Pastoreño 101.7. Voces Antiimperialistas 101.5. Sendero 88.5. Minca 96.1. En el estado Falcón, Informativa 90.9. UNFM 104.1 FMC Exterior. Metrópolis 88.1. Y en la Gran Caracas, VTV Radio 99.5 FM Estéreo. Y Radio Sensación 8:30 AM, 7 de la mañana, 4 minutos. Pasamos a revisar titulares y nos vamos con el portal de la Agencia Venezolana de Noticias, AVN. Presidente Nicolás Maduro anuncia inicio del estado de conmoción exterior ante amenazas de Estados Unidos. Pasamos al portal web de Radio Miraflores. Vicepresidenta Delcy Rodríguez. Decreto de conmoción exterior protege a Venezuela ante amenazas. Venezuela ejerce su derecho constitucional para proteger la paz y la soberanía. Ciudad de Caracas. Presidente Maduro. Venezuela dejó sentir su voz en la ONU. El Universal, presidente Nicolás Maduro sobre discurso de Petro en la ONU, dijo lo que la humanidad necesita escuchar. Pasamos al portal web de Radio del Sur. Ministro Diosdado Cabello calificó como extraordinario simulacro de protección civil, destacando la participación del pueblo. Y en el portal de Últimas Noticias ampliamos esta información que titula Jorge Rodríguez, quienes llaman a la guerra merecen el repudio del pueblo. El secretario del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, diputado Jorge Rodríguez, cuestionó a quienes se pronuncian por un conflicto armado en Venezuela, precisando que quienes hacen eso merecen el repudio de todo el pueblo venezolano. Tal señalamiento lo hizo durante el encuentro con el cuerpo diplomático que hace vida en el país, así como representantes de los partidos políticos
y de otros sectores. Recordó que incluso hay quienes se han pronunciado a favor del bloqueo y las medidas coercitivas, esgrimiendo que estas solo buscaban afectar a los chavistas, demostrándose luego que lo que buscaban era destruir el estado de bienestar que todos estábamos construyendo. Resaltó que hay un verdadero sentimiento de recuperación nacional, así como de defensa de la paz. Dijo, no la paz de los esclavos, la de los independientes, aseguró. Informó que se han instalado los capítulos correspondientes a las 24 entidades de la nación, las cuales poseen la participación de los sectores sociales y los 54 partidos políticos del país, con la intención de crear espacios que promuevan iniciativas para defender la paz. Destacó, dijo, tenemos que hacernos escuchar de las inmensas mayorías. Al tiempo dijo que la mayoría de los estudios revelan que los venezolanos se pronuncian de manera unánime a favor de la paz en Venezuela. Esta información está reseñada en el portal de Últimas Noticias, 7 de la mañana, 7 minutos, y hasta ahora compartimos con ustedes publicidad. CanTV. Vive la ultra experiencia con Ava Ultra, internet 100% fibra óptica de CanTV. ¿Tienes un negocio y quieres llevarlo al siguiente nivel? Con el Banco de Venezuela aceleras con todo lo que necesitas. Punto de venta, tasas preferenciales, pagos con QR y tarjetas. Además, podrás aumentar tu facturación con incentivos como Paga y Pégala e incluso optar por un crédito. Para el Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. El que madruga está al aire con Dair Ral y Pedro Yajure. Hola, hola Venezuela, nuevamente para quienes se suman al programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión al aire. Y esta parte del programa vamos a conectarnos con Instagram. Recuerde que usted puede participar, interactuar con nosotros. Estamos en vivo, saludamos desde ya a la doctora Mari González que se reporta desde Roma, Italia. Hola, hola, Venezuela. Saludos, doctora. Por acá nos reporta sintonía Petra Velasco, dice feliz y bendecido martes, saludos cordiales de Dair y Pedro desde Valencia. Por acá también nos reporta sintonía Cristóbal Primera, dice hola, hola Venezuela, saludos y bendiciones desde el municipio Buchivacoa en el estado Falcón. Nos envía saludos por aquí, también nos reporta sintonía desde La Grita. Ana Ruiz dice feliz día a todo el equipo del programa al aire. Y también desde el estado Táchira, municipio Rafael Urdaneta, la aldea Delicia. Dice buenos días y en perfecta función popular, militar, policial, haciendo patria. Juan desde Cotiza en Caracas reportando sintonía. El señor Lucio Díaz Bolívar lo hace desde San Diego. Dice hola, hola Venezuela, buenos días. Bendecido martes. Ayer lluvias fuertes, hoy sol para salir acá en San Diego. Gracias por este reporte, Lucio. Desde Barinas se reporta Gerardo José Colmenares Maldonado. Dice full sintonía. Saludos, Dair Pedro. Feliz día, Venezuela. Judito Bar nos reporta sintonía. Saludos a todo el equipo del programa. Eduardo desde La Urbina también nos reporta sintonía y Diego Jiménez lo hace desde Parque Carabobo en Caracas. Por acá reportando sintonía Dionisio 4947 dice hola, hola Dair, Pedro, también a toda Venezuela. Soy Dionisio Martínez desde Ruperto Lugo, eso es de la parroquia Sucre. Inventando productos para que podamos vencer el bloqueo imperial y exportar productos disruptivos. Necesito ayuda para que todos los patriotas conozcan de lo que estamos haciendo. Por acá nos reporta sintonía Gina Suma, dice hola, hola Venezuela, de cumpleaños. La nieta de José Zulbarán se llama Sofía y vive en Boconó, feliz cumpleaños. Y por acá hay también de cumpleaños las morochas Migdalia y Mileidis Calleja, de cumpleaños en Cabimas. Desde el estado portuguesa, Jerry Ortega Gano dice hola, hola Venezuela, saludos desde Guanares en sintonía, saludos. Iraida León reportando sintonía desde Quibor. Ruby Torres reporta sintonía del municipio de Santa Rosalía en el estado portugués. Esto es el caserío Microsur 1 y 2. Por acá también se reportan desde Portuguesa, sintonía total. Dice hola, hola Venezuela, Antonio Linares desde Guanaguanare, Portuguesa. ¿Qué pasa con lo de la bolsa del CLAP, por favor?
Esa es la organización Guanaguanare, en Guanare. Por acá William Contreras nos reporta sintonía desde el estado Táchira, específicamente de San Cristóbal. Dice, con algo de lluvia. Feliz día de la secretaria. Saludos, dice, un beso eléctrico. Saludos, William. Por acá Winston Solórzano también reportado sintonía. Fran Vázquez Blanco reporta sintonía desde el Consejo Productivo de Trabajadores en Benvidrio, en Los Guayos. Desde Barcelona, municipio Simón Bolívar, se reporta Xiomara. Dice, hola, hola, saludo para ambos. Gracias, Xiomara. Fran Vázquez envió varios mensajes porque dijo, no sé si me van a leer. Por aquí te tenemos, Fran, saludos. Gracias por ese reporte de sintonía allí en Los Guayos. Aprovechamos de saludar también a la señora Flor desde El Hatillo, que nos reporta sintonía todas las mañanas, a la señora Magda desde Petare, que se va de Petare al Llanito a trabajar todas las mañanas y nos reporta sintonía y se ha conectado o nos reporta tarde y no la hemos podido saludar. Pero Magda, sabemos que todas las mañanas estás en sintonía. En la ciudad Casarapa, allá en Guarenas, Guatire, se reporta Carla. Saludo para Carla, que está en sintonía. Qué bueno lo que se van sumando por aquí. Acá también nos dicen, nos envía saludos Rubén Mejías, dice aquí en Los Ilustres, no sé si Los Ilustres será acá en Caracas, debe ser, no sé, no precisa la zona, pero dice que también tienen varios meses sin recibir el beneficio de CLAC. Algunos de los reportes que nosotros tenemos por acá. Por acá también nos llegan, saludos, vamos a saludar porque estamos viendo Caracas bonita. Mañana es el grito de la Navidad en Venezuela. El inicio de la Navidad. Primero, ya, viste BTV cómo está hoy. Ya BTV está ahí, decorado de Navidad. Sí, y los próceres lo está poniendo bonito. Junto Todo es Posible. Saludos a Walter, Gavidia, a todo el equipo de Junto es Posible que está colocando allí unas hermosuras. Ojo, y con ellos a todos los que están también en este plan participando. Estamos hablando de instituciones públicas e incluso privadas que también se están sumando a este inicio de la Navidad. Y ahí es Navidad desde hace rato. Del inicio de la Navidad, y además que es una fecha que permite al venezolano conectar con sus tradiciones. Y y que sea antes, permite, disfrutar por más tiempo esta época del año. Así que nos preparamos para ese grito de la Navidad este 1 de octubre. Mira, Flor dice, gracias a mis amigos favoritos. Flor desde El Hatillo, que está por acá reportando sintonía, y también nos están enviando saludos por acá. Jesús Escalona, no nos dice, desde Falcón está Jesús. Gracias, Jesús, por el reporte de sintonía. Y por acá también desde el municipio de Sucre, en el estado Miranda, nos está reportando sintonía Carlos. Carlos Granda. Sí. Saludos, Carlos. Y los que se van incorporando, 7 de la mañana, 13 minutos, vamos a hablar de nuestro invitado el día de hoy. Tenía tiempo sin visitarnos, hoy vamos a conversar con él sobre varios temas. Se trata de Juan Carlos Tanu, es activista por los derechos humanos y los derechos de los migrantes. También preside la Asociación de Colombianos en Venezuela, es abogado. Hay varios temas que revisar con él. Hablaremos de, por supuesto, estos planes de integración en estas zonas binacionales entre Venezuela, Colombia. Hablaremos también de las zonas de paz, del discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que por cierto concedió una entrevista a un medio internacional, a la BBC, recientemente, y hizo unos planteamientos allí importantes que también vamos a revisar el día de hoy con nuestro invitado. 7 de la mañana, 14 minutos. Vamos con un tema de esta agrupación que lamentablemente ya no está, se desintegraron, creo. Dame para matarla, en favor de la paz. Ofrece un punto de conexión que te acerca a otras ciudades y países del mundo. Recorre sus calles llenas de encanto, diversión y la calidez de su gente. Explora la cultura y sus tradiciones a través de la ciudad histórica. Disfruta de sus playas, gastronomía y visitas guiadas. Descubre un destino que te conecta con el mundo. Vargas te da la bienvenida. Ven a Vargas.
Este mes el regreso a clases es con Thundernet. Contrata hoy y paga la mitad el primer mes y te regalamos el doble de velocidad hasta diciembre. Pero eso no es todo. La instalación es gratis. Entra en www.thundernet.com.be y contrata ya. Esta promoción es hasta el 30 de septiembre. Thundernet, el mega más económico del mercado. Ahora tus mañanas pueden tener una experiencia diferente sintonizando Al Aire por VTV y sus emisoras aliadas. Amigos, de vuelta con ustedes, 7 de la mañana, 22 minutos. Nuestro invitado ya con nosotros. Le damos la bienvenida y los buenos días a Juan Carlos Thanos, activista por los derechos humanos y los derechos de los migrantes, presidente de la Asociación de Colombianos en Venezuela, abogado de la República. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Hola, Venezuela, muy buenos días. Hola, Colombia. Hola, hola. A ver, resuelve ahí el Sí, micrófono. vamos a juntar acá. ¿Listo? Ajá, ahora sí. Perfecto. ¿Sí? Hola, Venezuela. Hola, Venezuela. Hola, Colombia. Ya, hola, Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica unida. Más unida. Sí, además qué bueno y qué oportuno que nos acompañe, que nos acompañe además en estos días, porque, bueno, con estas amenazas por parte del gobierno de los Estados Unidos, específicamente de Donald Trump a Venezuela, y con señalamientos a la ligera que ha generado, que también ha logrado reacciones de mandatarios de la región, sí me gustaría conocer su punto de vista acerca de esos señalamientos que ha tenido contra Venezuela el presidente Donald Trump. Nosotros creemos que los Estados Unidos en su proceso de decadencia están jugando, entre otras, las últimas cartas, ¿no? Y tiran todo al final del ejercicio a ver qué tanto pueden conseguir. Sin duda, esa tesis de el garrote y la zanahoria le ha funcionado en la implementación de algunos aranceles frente al Caribe, frente a Venezuela y frente a la América Latina. No le ha funcionado porque sin duda lo que hemos encontrado es un rechazo de la comunidad latinoamericana, caribeña y del resto de pueblos del mundo, con expresiones como la que hemos observado desde Nueva York con el presidente Gustavo Petro, la invitación a que el ejército estadounidense no obedezca a alguien que no corresponde a los principios de la humanidad, muestra sin duda alguna que esa presencia en el Caribe de los Estados Unidos le ha traído consigo más dificultades que logro. Y porque, entre otras cosas, no tenía un propósito real. Era mucho aparataje militar para capturar 5, 4, 3, 30 kilos de clorhidrato de cocaína, pero sí funcionó para asesinar a 17 seres humanos caribeños, latinoamericanos, hombres de carne y huesos que su familia aún espera lleguen a casa. Y no tenía la capacidad para una invasión, como lo asusaron algunos analistas y comentarios, y como la prensa colombiana, que fue la gran incitadora, lógicamente, porque no había fuerza suficiente para eso. Los Estados Unidos no harían una acción con esa estructura que pusieron justamente en el Caribe. Creo que es parte de lo poco que le queda a los Estados Unidos en términos de posesionar mediáticamente su fuerza. Lo van a seguir intentando, operaciones psicológicas como esta, de manera más seguida. Ahora, Juan Carlos, hay muchos analistas que dicen que una de las actitudes que ha asumido los Estados Unidos es para desviar la atención de la sociedad estadounidense, y debido a los escándalos en los cuales está sumergido Donald Trump y su administración. Hay otros que dicen que ha cometido más delitos que el mismo Nixon, que tuvieron que sacarlo de la presidencia de los Estados Unidos, y él ha sido más recurrente en cometer delitos. Y por supuesto hace todo esto, mueve toda esta flota para desviar la atención de la sociedad estadounidense. Todos los procesos judiciales en su contra, pero además las iniciativas de certificar, pero además poner las tropas en el Caribe con esa aplicación desde la visión psicológica, tiene que ver lógicamente con cómo cubrir la ausencia de una política pública para asistir a más de 25 millones de enfermos producto del consumo de droga, cómo pueden cubrir el fracaso de la guerra contra el narcotráfico y sin duda cómo pueden cubrir la crisis que tiene el ejército de los Estados Unidos en su interior frente al uso de los psicotrópicos, frente a los procesos de corrupción,
frente a la crisis de orden psicológica que tienen por las derrotas de orden militar y por lo que se imparte lógicamente en el territorio estadounidense frente a la doctrina militar. Esto tiene que ver con ello, es decir, buscan excusas para tapar de manera mediática con una superior lo superior que fue el escándalo anterior. Creo que la están pensando muy bien frente a cualquier otra acción siguiente para el Caribe y para América Latina, porque los pueblos entran a levantarse. Sin duda, no es suficiente la denuncia, el comunicado de manera permanente que vienen haciendo los pueblos pobres y organizados del mundo. Yo creo que hace falta otra cosa mucho más allá, y tiene que ver con los temas económicos, ya planteado incluso en algunas sociedades. ¿Qué considera usted se debe incorporar? ¿Hace falta? Quizás para complementar el alzamiento de las voces de quienes se ven afectados. Ejemplo muy concreto, levantarse frente a los procesos económicos que a ellos les duele, lo sienten, ¿no? Es decir, el bloquear el consumo de productos que provienen lógicamente de los Estados Unidos, algunas bebidas azucaradas, que son los que han financiado lógicamente la estructura imperial, además criminal, como una bebida azucarada que financió el exterminio de un sindicato en Colombia, comprobado además, confeso, los autores de ello. Yo creo que un primer elemento que también hay que implementárselo al gobierno de Israel. Bloquear económicamente significa no comprar sus productos, porque de una u otra manera le empieza a tocar el bolsillo. Y lo otro es la gran apuesta a la que se ha sumado el presidente Gustavo Petro, que es convocar a un gran ejército para que desde Naciones Unidas se enfrente a quienes hoy deterioran la condición humana del pueblo palestino, pero que además tienen una coalición en una relación muy estrecha, macabra, perversa, como lo es Israel y los Estados Unidos. Revisemos un poco la historia colombiana. Y las primeras expresiones del paramilitarismo en Colombia organizado fueron sustentadas por los Estados Unidos. Quien desarrolló la idea de exterminar a la Unión Patriótica como partido político fue un israelí que llegó justamente a Colombia, financiado por los Estados Unidos, que fue agente de inteligencia del Mossad y desarrolló el plan para acabar con la Unión Patriótica. Y luego aparece Yair Klein, que es quien finalmente ejecuta, capacita el plan impuesto por los Estados Unidos. Y Yair Klein lo confesó. Lo que los Estados Unidos no pueden hacer, los hacemos nosotros. Se autoriza, lógicamente, al Mossad para que contrate y financie el ejercicio de los mercenarios, como en el caso colombiano. Entonces yo creo, sin duda, que esa gran iniciativa de construir un ejército por la humanidad para enfrentar lo que está viviendo hoy Palestina, pero además para decirle a los Estados Unidos que no pueden seguir actuando de esa forma. Y el otro es el tema económico, que en esencia parte de los movimientos sociales y los sectores populares ya entran a generar altos niveles de conciencia. Ahora, una de las excusas que ha utilizado el imperio norteamericano acusando a Venezuela como productora de droga. Sin embargo, el gobierno de Bush aplicó lo que llaman el Plan Colombia por allá por el inicio de esta década, en el año 2008, 2009, lo llamaban el Plan Colombia, que era supuestamente suplantar todo lo que era la producción de matas de coca y por siembra, pero cosa que no ocurrió, sino que más bien a favor de ellos fue una alta producción de la coca. Pedro, Dair y Usuario, los Estados Unidos no luchan por la erradicación, por el contrario, luchan para tener el control de la producción, porque de una manera directa ellos necesitan atender sus 25 millones de enfermos que tienen en los Estados Unidos. Y cuando más tengan el control sobre la producción, pues más control van a tener sobre la sociedad estadounidense. Esa es una realidad. Ellos, en el caso de Colombia y en el desarrollo del Plan Colombia, encontramos que hubo crecimiento de los sembradíos de hoja de coca. Es decir, Plan Colombia ayudó a crecer los sembradíos de hoja de coca, pero también desarrolló la gran industria y los laboratorios se multiplicaron.
De hecho, creo que tenemos una lámina. Sí, tenemos dos láminas. ¿Cuál va a compartir? La de los sembradíos de hoja de coca sería muy importante. Vamos a compartirla acá en las pantallas para hacer, la revisión. Allí tenemos la primera lámina. Fíjese, ahí es muy importante porque Plan Colombia, entre otras cosas, que fue presentado primero en inglés en los Estados Unidos y luego se tradujo al castellano en el gobierno del presidente Andrés Pastrana, ¿no? Suficiente ilustración frente al expresidente Pastrana. Pero se empieza a ejecutar con mucha fuerza en el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe, y muestran allí cómo hay ya, cómo crece los sembradíos de hoja de coca. Hoy, con el último informe de Naciones Unidas, entre otras cosas, que en la noche de ayer el presidente Gustavo Petro empezó a cuestionar el método con el cual Naciones Unidas asumió la lectura de este informe. Dice que hay que hacer una revisión exhaustiva frente al método con el cual se presenta, porque el crecimiento no da esa cifra. Sin embargo, con el informe de Naciones Unidas encontramos que lo que se ha venido es incrementando los sembradíos de hoja de coca. Y uno tendría que preguntarse cómo la potencia, una de las potencias más importantes en términos de lo militar, ha fracasado en la lucha contra las drogas. Sin duda, ahí está la gráfica que muestra cómo hemos llegado a 253.000 hectáreas de tierra sembrada de hoja de coca con toda la intervención de los Estados Unidos. Y esto se vuelve titular, como el país que certifica y desertifica facilita el crecimiento de los sembradíos de hoja de coca, cuando el país que certifica y que certifica, es decir, Estados Unidos, es quien asesora al aparato militar colombiano para que decrezcan los cultivos, para que se controle el narcotráfico. Es una pregunta que sin duda toca pedir respuesta desde el aparataje militar estadounidense. Entonces, ¿estos datos de dónde provienen, este Juan Carlos? Fuente de Naciones Unidas. Esto es el último informe que entrega Naciones Unidas y el Ministerio de Justicia de Colombia frente a la sustitución, porque hay un gran debate en Colombia cuando se habla del fracaso de la lucha contra las drogas, ¿no? Es como la capacidad económica del país se ve muy cerquita. Si usted revisa en la gráfica anterior, el café tiene 838.000 hectáreas de sembradas en todo el país. Sí. Pero si usted ve la cifra, dice, bueno, pero después de la coca, nosotros lo que sembramos en Colombia es maíz, que tiene 518.000 hectáreas, arroz, y un poquito llegamos al primer producto de exportación colombiano, que es el café. Y uno de los mercados más importantes para el café son los Estados Unidos. Uno tiene que decir, bueno, aquí debe haber una honda preocupación, porque no puede ser que el país que genera los químicos para desarrollar el clorhidrato de cocaína, que el país que genera el desarrollo tecnológico, porque hoy los procesos contra los sembradíos de hoja de coca se hacen a través de las aeronaves, y hay aspersión aérea, ¿no? Y hoy los drones juegan también un papel importante. Y todo eso es tecnología estadounidense con asesoría israelí. ¿Y por qué no hay lógicamente un esfuerzo para sustituir los cultivos de hoja de coca? Sin duda, porque hay un interés mayor, no solo en el control que tienen sobre la población y sobre el aparato militar colombiano desde los Estados Unidos, sino en el tema económico, que es lo grueso. El gran capital del narcotráfico se mueve a través de la banca. No puede ser distinto para que vuelvan los capitales, retornen los capitales a Colombia y produzcan sin duda el desarrollo de la gran industria del narcotráfico. Ahora, usted también acompaña esta lámina que nos presentaba, también tiene otra que está relacionada con la franja fronteriza binacional. Y siquiera quiero la revisión de esta lámina y también de dónde se obtienen esos datos que hoy está compartiendo con nosotros. Bueno, los datos nuestros, el del informe de la producción de hoja de coca, provienen del Ministerio de Justicia de Colombia. En la lámina, en la parte final, está la fuente. Y Naciones Unidas, que tiene para el tema de los sembradíos de hoja de coca un acompañamiento permanente. Es la siguiente lámina, franja fronteriza binacional. A esa me refiero, justo la que está allí, Juan Carlos. Bueno, allí sin duda aquí hay información que se comparte, obtenida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y del Instituto Nacional de Estadística en Venezuela, es decir, el DANE en Colombia y el INE en territorio venezolano. Aquí, sin duda, es un poco ya el desarrollo
de la franja fronteriza binacional, un ejercicio geográfico muy interesante porque allí se le han apuntado los esfuerzos desde la visión económica, y esos esfuerzos desde la visión económica tienen que ver muchísimo con ese desarrollo de esa franja. Esta es la frontera entre Colombia y Venezuela, un escenario muy importante que es mucho más allá de esos 2.219 kilómetros de frontera, de conformidad como lo establece el DANE y el INE, pero además de eso son 620.000 metros cuadrados que se comparten y se han compartido en la historia, y que hoy busca un nuevo desarrollo de orden económico ligado a ¿qué? A tener la posibilidad de atender en principio a los 12 millones de habitantes que tenemos en la franja fronteriza binacional. Y un segundo escenario, buscar la llegada al Caribe y la llegada al Pacífico para exportarle a otros países, a otros pueblos en el mundo. Esta franja es una franja numéricamente hablando porque ejemplo de Norte Santander, que tiene 40 municipios, y Táchira sus 29, hay una compenetración en términos de lo económico, de lo cultural, de lo social, pero además esos 33.000 kilómetros que comparten entre Norte Santander y Táchira en el corredor fronterizo son sumamente significativos para desarrollar un proceso económico que armonice, no solo que le dé fuerza a la franja fronteriza y que evita además que actores de la economía irregular, ilegal, se asienten justamente en la franja, porque en esta frontera hay de todo. Es decir, claro, además es retadora además esa labor que tiene. Claro, y porque además de eso hay que mirar que en la tradición de Colombia y Venezuela los desarrollos económicos allí han estado ligados a las estructuras criminales. Hay que recordar que en primera instancia vivimos hacia los 60, 70 el tema del contrabando de alcohol, tabaco, luego pasamos al tema de la marihuana en el corredor fronterizo, luego apareció, entre otras cosas, las primeras semillas vinieron del norte para el desarrollo para el estudio y primer desarrollo de los sembradíos de hoja de coca, y se desarrolló un proceso de narcotráfico, y en los 90 apareció el fenómeno del paramilitarismo en el corredor fronterizo. Sin embargo, nada de eso ha salido, han disminuido unos factores de la irregularidad. Sí, fíjese, Juan Carlos, nos corresponde hacer una pausa a esta hora, 7 de la mañana, 39 minutos. Vamos a revisar otros temas. Vimos recientemente también una entrevista que concedió el presidente Gustavo Petro a un medio internacional, y también queremos, revisar los planteamientos que hizo allí el presidente colombiano, esto entre otros temas. Vamos a esta hora de la mañana con un tema musical que dio a conocer recientemente Leo Vargas, y aquí lo vamos a estrenar. Bájale a la flota flotante. Comienza cuando decides estudiar en la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa UCSAR. Te ofrecemos Derecho, Comunicación Social, Psicología, Educación, Teología, Filosofía, Contaduría y Administración de Empresas. Tenemos más de 60 posgrados y convenios con universidades nacionales e internacionales. Además, el mejor curso de locución del país con acreditación nacional e internacional. Te esperamos. Somos la primera universidad de Venezuela. UCSAR y AEL. Acreditamos saberes de alta calidad. Todo lo que necesitas para que tus mañanas sean diferentes está al aire con Dair Ral y Pedro Yajure. Hola, hola Venezuela, saluda a la audiencia que está en sintonía del programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión. Seguimos conversando con Juan Carlos Tano, activista de los derechos humanos y de los derechos de los migrantes, presidente de la Asociación de Colombianos en Venezuela y abogado de la República. Y bueno, recientemente el presidente Gustavo Petro tuvo palabras en la ONU, palabras que identificó y reivindicó a el suramericano, más que todo a Venezuela y a todos los continentes, pues esa unión. ¿Qué tal le pareció? Y recientemente estuvo en un programa en la BBC de Londres, donde también dio a conocer el porqué y algunas otras razones, el por qué le habían suspendido la visa de los Estados Unidos. Vamos a escuchar el sonido y luego compartimos la posición de Juan Carlos Tano. Vamos a escucharlo. Ahí teníamos al presidente Gustavo Petro pues, en ese programa con la BBC de Londres.
Sí, además una postura tajante. Habló de asalto a la razón, habló de que está negado al diálogo, refiriéndose además a la posición de Donald Trump, imposición de posturas e irracional, entre otros términos. Aquí valga este comentario del presidente Gustavo Petro para ratificar que el ejército de los Estados Unidos son asesinos. Cuando usan las armas que usasen, más aún si son letal, contra 17 caribeños. Entonces hay que ratificar que el gobierno, el ejército de los Estados Unidos es un ejército asesino. No es capaz de implementar un mecanismo para ello, es decir, para detener, sino que asesina a 17 caribeños, latinoamericanos, hermanos nuestros. Eso es un elemento muy importante. Y frente a lo que ha expresado el presidente Petro en ese asalto a la razón, es que sin duda es la forma en la que los Estados Unidos y la que el presidente Donald Trump ha venido afianzando su política. Sin duda no va a ser posible que haya continuidad del diálogo porque la han cortado en la sinrazón. Se impone, como lo expresaba el presidente Petro, la razón y la pasión que tiene una finalidad, mantener la imposición hegemónica de los Estados Unidos, pero fracasa porque no mantiene consenso, tiene que imponer. E impone lógicamente porque es uno de los ejércitos que consume o gasta más de 700.000 millones de dólares año en su presupuesto, y eso conlleva a que tenga que movilizarse a cualquier parte del mundo. Ya tienen definido sus presupuestos, y creo que en esto el presidente Petro está reconociendo que hay que hacer una cruzada contra esa sinrazón, pero además hay que atinarle al diálogo. Indistinto de la postura hoy de los Estados Unidos, hay que seguir el ejemplo que México impone sobre los Estados Unidos. Hay que seguir dialogando, indistinto de que ustedes no tengan la razón, nosotros creemos, e incluso la postura de Venezuela, México, Venezuela, el mismo Brasil, juegan justamente en ese sentido. Sabemos que están en el camino que no es correcto, pero nosotros ofrecemos un diálogo para ello. ¿Hay voluntad por algunos jefes de Estado en el diálogo, excepto Venezuela, Colombia, México? O sea, fuera de estos países que también se incorpore a ese llamado. Fíjese, en el globo Francia dio un viraje interesante frente a la causa palestina. Creo que allí España juega un papel que no conocíamos, digamos, en el pasado. Y los Estados Unidos entienden además que no es un tema estrictamente de los sectores progresistas, democráticos y revolucionarios en el mundo, que ya es una postura de otros sectores distintos con los que ellos incluso han tenido relación, caso Francia, caso España, claro, de manera tradicional. Yo sí creo que hay un desarrollo, un mejoramiento en los niveles de conciencia de mandatarios que asumen el papel que hoy tiene el presidente Gustavo Petro. Gustavo Petro es un instrumento de estos pueblos del continente de América Latina justamente para el mejoramiento de los niveles de conciencia. Y yo sí creo que una vez se quiebre la barrera comunicacional que tiene el pueblo estadounidense en su interior, se van a producir cambios, porque la crisis que tiene el pueblo estadounidense lo arropa, lo cubre la estructura comunicacional, los medios que son parte de las transnacionales de la economía, que son las que sostienen el aparataje de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump es eso, es un hombre que su razón la pone por encima de la condición humana para favorecer sus intereses, y así lo planteó, así está gobernando. Lo que no sabemos hasta cuándo el pueblo estadounidense le puede soportar o aguantar, indistinto de la presión militar que vive el pueblo estadounidense, que es reprimido. Con estas palabras del presidente Petro, uno siente sin duda que hay un aliento para la Cuba que ha resistido, hay un aliento para el pueblo mexicano que vive en la frontera y que día a día tiene que convivir con la política hegemónica de los Estados Unidos en esa franja, para el pueblo venezolano que ha resistido a más de 1000 acciones contra la economía venezolana, contra el pueblo venezolano, y sin duda todos los acosos que los Estados Unidos generan en relación a evitar que los pueblos sigan consolidándose en sus altos niveles de conciencia. Creo que... ¿Qué papel juegan los mecanismos internacionales, mecanismos de integración en este llamado a la paz y al diálogo? Fíjese, ahí hay que mirar y hacer un análisis frente a la Organización de Naciones Unidas, porque no corresponde a una realidad. Los Estados Unidos reciben
160 votos en contra y no pasa nada en relación al tema Cuba, ¿cierto? Uno dice, bueno, y han intentado empobrecer al pueblo cubano que resista, además que genere unas políticas para sostener, para desarrollar desde lo endógeno, y el resto del mundo le dice a Estados Unidos, ya basta. En relación al tema palestino ocurre lo mismo. Yo creo que hay que hacerle una profunda revisión, como lo ha señalado incluso el primer mandatario y otros mandatarios, al tema Naciones Unidas en relación a la correlación de fuerza. Y yo sí creo que se ha golpeado a los Estados Unidos cuando se plantea que la sede de Naciones Unidas salga de su territorio, porque no puede ser que ellos le impongan el criterio de visas a quien ellos consideren sus amigos o que no afecta sus intereses. Yo y sí en un creo, evento de esa magnitud. correcto, además se supone que eso debe ser sagrado en términos de las relaciones diplomáticas. No es así. Entonces hay un deterioro en Naciones Unidas que necesita recomponerse. Anoche el presidente Gustavo Petro hacía un análisis frente a la correlación al interior de Naciones Unidas en la posibilidad de buscar consenso para un ejército de la humanidad que enfrente lógicamente a Estados Unidos y a Israel en primera instancia en la búsqueda de la paz, indistinto de los conflictos. Y hablaba de que se necesitaba tener 2/3 partes en la Asamblea para ello, y que ya era una tarea de la Cancillería. Sin duda, cancillerías aliadas, alternativas, progresistas se van a sumar a ese gran esfuerzo que hay que hacer para enfrentarlos. Sí, Juan Carlos, un minuto para despedir, pero ¿en qué anda la Asociación de Colombianos en Venezuela? ¿Cuál es el plan de trabajo que tienen en este momento? Bueno, la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela viene trabajando en primera instancia hacia el 2026 con una mirada electoral. Nosotros seguimos creyendo que los procesos en Colombia tienen que seguir fortaleciendo las dinámicas electorales. No son los conflictos de orden social, militar, los que van a dar la posibilidad de construir una real dimensión de la paz. Por eso estamos invitando a los colombianos y a las colombianas que están en territorio venezolano a que inscriban su cédula para que puedan votar. Es una campaña que se viene haciendo desde la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela. Somos muchísimos y podemos generar dinámicas distintas a las tradicionales. Por eso el llamado a que los colombianos y las colombianas se acerquen a los 6 consulados que hay habilitado hoy en el territorio nacional: Maracaibo, San Cristóbal, San Antonio, el de Guasdualito, que se aperturará muy pronto, Caracas, Puerto Ordaz. En función a ello, 2026 va a ser determinante y creemos que la migración colombiana en territorio venezolano va a jugar un papel muy importante en el próximo 2026. Juan Carlos, gracias por A acompañarnos. ustedes. Juan Carlos Thanos, activista por los derechos humanos y los derechos de los migrantes, presidente de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, abogado de la República. 7 de la mañana, 55 minutos. Nos despedimos en nombre de todo el equipo. Compartimos con ustedes publicidad. Al aire fue una presentación de CanTV. Llegamos con todo. La Pontificia Universidad Católica Santa Rosa y el Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora IAEL acreditamos saberes de alta calidad. Vargas te da la bienvenida. Ven a Vargas. Únete a la fibra óptica de Thundernet y disfruta el internet más rápido y sólido de Venezuela. Thundernet, tu internet productiva. Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.